El pueblo de Israel fue esclavo en Egipto y fue esclavo 430 de esclavos. El Señor llegó con mano fuerte y poderosa y los sacó de Egipto. El Señor hizo milagros y prodigios, señales extraordinarias y los sacó con mano fuerte y extendida de Egipto. La última noche que ellos estuvieron ahí, ocurrió la última plaga que el Señor mandó sobre Egipto. Como Faraón no los quería dejar salir, entonces el Señor lo fue llevando por varias plagas. Es muy llamativo que las plagas afectaban a los egipcios, pero no a los cristianos, no a los hijos de Dios. Yo les llamo cristianos porque desde siempre Cristo ha sido el Señor. Y ellos tenían ranas, los egipcios, y los hermanos israelitas no tenían ranas. Había piojos allá y aquí no. Cuando fue la última noche, pasó algo diferente, porque el Señor dijo: van a morir todos los primogénitos. Pero lo interesante es que en esa plaga sí estaban incluidos los israelitas, porque esa plaga, la plaga de muerte, iba a afectar a todo aquel que, aún siendo israelita, no tuviera sangre del cordero en los dinteles de su puerta. ¿Puedes ver qué interesante? Si eras israelita y no tenías sangre en los dinteles de la puerta, la plaga te iba a tocar. Bueno, hemos estado estudiando el Evangelio según San Juan y llegamos al versículo 29. Cuando llegamos al versículo 29, irremediablemente tenemos que hacer alusión a este evento que se encuentra en Éxodo capítulo 12, cómo Dios proveyó salvación a través de la muerte de un cordero por familia para que los israelitas no sufrieran la mortandad que hubo en Egipto. Y queremos hacer un breve repaso antes de entrar en el versículo 29, que es el que nos lleva a esta alusión, porque es importante que sepamos por qué Juan escribe este evangelio. El evangelio de Juan tiene un propósito. El propósito es que todos crean en Cristo y que, creyendo en Cristo, tengan vida eterna. Eso dice San Juan capítulo 20 verso 31, donde Juan explica por qué razón él escribió el libro. Acuérdense por favor que este evangelio que se escribió alrededor del año 90 tiene un lenguaje diferente al de los evangelios anteriores, porque ya los eventos que se predijeron, por ejemplo, en Mateo 24, con respecto a la destrucción del templo, habían ocurrido. Ya cuando Juan escribió el Evangelio, ya esos eventos habían ocurrido. En Mateo 24 Jesús dijo, y en San Marcos 13, que el templo sería derribado y no quedaría ahí piedra sobre piedra, el templo de Israel, de Jerusalén. Eso ocurrió en el año 70, cuando un emperador romano llamado Tito destruyó prácticamente todo y el templo también. Entonces, cuando Juan está escribiendo, ya el aparato religioso que había en Jerusalén cuando Cristo vino ya no existía. Ya no existían saduceos, no existían fariseos, no existían el Sanedrín, ya no había esta composición religiosa que había, y el pueblo de Dios estaba creciendo, pero habían ciertas dudas. Vimos la última vez que estuvimos hablando de este tema, que incluso algunos pensaban que Juan el Bautista era el Cristo y le daban a él el crédito de que él había venido primero que Jesús. Y entonces decían: Juan es el Cristo.
¿verdad? Incluso ustedes verán ¿cómo se llama? En todo el Evangelio, cómo hay algunos visos de que algunos discípulos de Juan estaban creyendo que Juan, el Bautista, era el Cristo. Entonces, Juan, el apóstol que se recostaba en el pecho de Jesús, escribe este Evangelio para que crean en Cristo. Es interesante porque él da la pauta que hasta hoy permanece. El que cree en Cristo tiene salvación. El que no cree en Cristo no tiene salvación. Esta semana hicimos una visita a una querida hermana que me contó que había recibido la visita de una gente de una secta que visitan por las casas. Y me preguntó si era correcto. Yo le recordé que el mismo apóstol Juan escribe en una de sus cartas: si alguno no trae la doctrina de que Jesucristo es el Hijo de Dios, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Si usted tiene la duda de si puede recibir a estas personas en su casa, la Biblia dice que no. No le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el requisito principal es que usted crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aprovecho aquí para decirte que esta secta no cree que Jesucristo es Dios. Incluso ellos afirman que Jesús es un Hijo de Dios entre varios tan grandes, y que incluso Jesús es el arcángel Miguel. Por supuesto que es una herejía. Escuche bien, Juan en capítulo 20, verso 31, dice: todas estas cosas se escribieron para que creáis en el nombre de Jesús, y que creyendo en su nombre tengáis vida eterna. Ese es el requisito, hermanos queridos. No es ser evangélico. Hay muchos evangélicos que no se salvarán. No es ser católico. Hay muchos católicos que se salvarán. No es que usted tenga esta o aquella tendencia. El requisito es uno solo: que creáis en el nombre de Jesucristo, y que creyendo en su nombre tengáis vida eterna. ¿Por qué escribe esta carta, este evangelio, el apóstol Juan? ¿Cuál es su intención? Hermanos, la intención que deberíamos tener todos los cristianos: no querer que nadie se pierda. Es triste cómo hoy en día el mundo se pierde a nuestro alrededor. Es como si usted estuviera en una plaza con un saco de pan y la gente estuviera muriendo alrededor suyo y usted estuviera comiendo pan. Y los ve morir y sigue comiendo pan. Y el pan suyo nunca se acaba. Usted sigue comiendo y pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y usted sigue comiendo pan y la gente sigue muriendo a su alrededor. Y son más y más y más, se pierden, se murieron. Esto es lo que está pasando con la iglesia de Jesucristo estos días. Nosotros somos salvos y la gente está perdiéndose a nuestro alrededor. Y la iglesia de Jesucristo no abre la boca para decir: Cristo es la salvación, Cristo es la solución. Hemos llegado a un punto donde hemos vuelto el rótulo para adentro, como aquel cantinero que volvió el rótulo para adentro y se tomó todo el licor y se le olvidó que eso era un negocio. Algo así le está pasando al cuerpo de Cristo. Volvimos el rótulo para adentro y estamos viendo solo para nosotros. Estamos tan ensimismados que estamos viendo a ver qué Dios hace por nosotros, qué puede hacer la iglesia por nosotros, qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos, y el mundo se está perdiendo. Yo lo animo a que usted piense por un segundo. ¿Conoce usted 5 personas de su familia que no tienen a Cristo? Y que si mueren hoy van a pasar no una temporadita en el purgatorio, van a pasar una eternidad sin Cristo.
en un lugar donde el tormento es real, donde el sufrimiento no se acaba nunca. Y tienes la oportunidad de ayudarlos a salir de ahí. Esta semana, ayer justamente un hermano me preguntó: pastor, no, tengo un hermano que yo no quiero que se pierda, pero no sé cómo hablarle. Yo recuerdo que una vez subí a un bus en San José y se subió también detrás de mí un muchacho que profesa la religión Bahá'í, una religión oriental. Y él se sentó a mi lado y empezó a hablarme. Yo quiero decirte algo. ¿Sabías que la dieta es muy importante? Sí, claro, claro. Nosotros tenemos un lugar donde damos almuerzo gratis todos los sábados. ¿Te gustaría ir? Ni siquiera me saludó. Yo dije, ok, podría ser, almuerzo gratis, eso me suena. Sí. Lo que no sabía yo es que era vegetariano, no había chicharrones, solo vegetariano. Pero él de una vez me invitó y empezó a hablarle al otro que estaba a la par y al otro que estaba a la par y decirles cosas de su religión. Y yo dije, hey, y está perdido. Y usted tiene la verdad, hermano. Le decía a mi querido hermano ayer: hermano, vaya a donde su hermano y dígale, ¿me podrías regalar 20 minutos? Expóngale el plan de salvación. Dígale, yo tengo algo importante que decirte. Si después no me quieres escuchar, está bien, pero quiero que me escuches. Mi fe en Jesucristo es así. El ser humano debe entender que está separado de Dios a causa del pecado y que si no entra en paz con Dios, irá a condenación eterna. Yo te amo demasiado. Me gustaría que vayas a la vida eterna. Y la forma es que reconozcas tus pecados y te arrepientas y que le entregues tu vida a Jesucristo para que Él sea tu Señor y Salvador. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Usted y yo no tenemos cuenta. La gente está sedienta de Cristo. Un hombre le dijo a su empleado, un hombre rico, el dueño de la empresa, después de que hizo la oración de fe con su empleado, que se atrevió a decirle, yo quiero hablarle de Jesucristo. Él le dijo, tantos años has trabajado para mí y ahora que tengo 80 años, que estoy cerca de la muerte, ¿me lo cuentas? Yo debí haber escuchado esto hace 30 años. La gente está sedienta, no importa si tiene dinero o si no tiene, no importa si es profesional o no. La gente que no tenga a Cristo en su corazón irá al infierno. Y nosotros tenemos el pan de vida que debemos darle. Por eso Juan escribió esto. Quiero que abra su Biblia conmigo también en Segunda de Pedro y veamos el por qué Juan escribió. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para ¿con quién? Nosotros. Ahora la pregunta es, cuando Pedro dice nosotros, ¿está incluido él ahí o no está incluido él ahí? Evidentemente no está hablando de que Dios tiene paciencia con nosotros para que no nos perdamos, porque Pedro ya era salvo. Entonces, ¿por qué es que Dios es paciente con nosotros? Para ver si se nos ocurre hablar, hermano. Para ver si se nos ocurre abrir la boca y ayudar a los que están a nuestro alrededor a que no se pierdan. ¿Por qué? Porque dice la Escritura aquí, paciente con nosotros, no queriendo Dios que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando estamos estudiando este Evangelio de San Juan, hemos visto cómo esta segunda parte que hemos estado tratando nos habla del testimonio de Juan el Bautista.
Vimos la semana anterior el testimonio que Juan el Bautista le dio a las autoridades, porque era necesario que las autoridades supieran que el Cristo ya estaba entre ellos y tenían ahora que empezar el proceso para acreditarlo o desacreditarlo. Pero ya no podían ignorar el hecho de que el Hijo de Dios estaba en medio de ellos. Pero la semana pasada les dije, no solamente fue a las autoridades a las que le tenía que dar testimonio. Juan también vino para darle testimonio al pueblo. ¿Y qué fue lo que predicó Juan? En San Marcos capítulo 1, verso 4, dice que Juan vino bautizando con agua y predicando el arrepentimiento de pecados. Queridos hermanos, nadie puede llegar a la vida eterna sin el arrepentimiento de pecados. Y note qué interesante, porque el único camino al Padre es Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Estudiaremos más adelante cuando lleguemos algún día al capítulo 14, verso 6, que Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No creas, querido hermano, que hay otra forma de llegar al Padre. De la boca de Jesús salieron estas palabras: tienes que tomar una decisión, o te guías por las palabras de Jesús o por los dogmas de los hombres. Los dogmas de los hombres dicen que hay otras formas de llegar a Dios, incluso que hay otros intermediarios para llegar a Dios. Pero la Escritura dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Pero para llegar a Cristo, el ser humano tiene que arrepentirse de sus pecados. Juan el Bautista vino predicando el arrepentimiento para el perdón de pecados, porque ninguna persona que no sienta dolor por el pecado que comete y entienda que su pecado ofende la santidad de Dios, ninguna persona así puede aceptar a Jesucristo en su corazón genuinamente. Para que alguien tenga a Jesucristo genuinamente en su corazón, primero tiene que haberse arrepentido de sus pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Recuerdo que la palabra enseña acerca de la puerta estrecha y la puerta ancha. Y dice que procurad entrar por la puerta estrecha, dice Jesús. Porque es ancho y espacioso, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. En ese camino, querido hermano, cualquier persona puede ir con todas sus maletas llenas de pecado. Imagínense a alguien que va a un viaje y entonces lleva 2 maletas de estas de 20 kilos o 23 kilos y lleva además de eso unos maletines de mano y lleva algo más. Yo vi a alguien así una vez subirse a un avión, llevaba como 6 paquetes. Aquello era una cosa impresionante. Estaba él y todos los maletines alrededor y caminaba así, porque eran demasiadas maletas. Para pasar así, un camino espacioso y una puerta ancha son muy útiles. Pero Jesús dijo: procurad entrar por la puerta estrecha. Es que para entrar por la puerta estrecha tenés que quitarte todos los pecados, tenés que quitarte toda esa basura, tenés que quitarte todo el equipaje extra, porque por la puerta estrecha no podrás entrar con todo eso. Jesús es la puerta. Leeremos más adelante en el Evangelio según San Juan que Jesús es la puerta. Y es angosto el camino, no puedes ir con toda esa carga de pecado. Ahora, si bien es cierto, el Señor nos perdona los pecados, a usted y a mí nos toca arrepentirnos. ¿Por qué el arrepentimiento de pecados? Porque nadie deja algo si no se arrepiente. Usted tiene una forma de vivir, y si usted no se arrepiente de esa forma de vivir pecaminosa, usted no la deja jamás.
Pero si usted se arrepiente, significa que usted quiere cambiar de vida. Y en el momento que usted dice, yo quiero cambiar de vida, Jesús entra en mi corazón, Jesús entra en su corazón. Pero si usted le dice a Jesús, Jesús entra en mi corazón, pero no toques mi vida, yo quiero seguir viviendo igual, no hay salvación. No hay salvación. Porque la oración de fe no es un acto mágico por el medio del cual yo digo abracadabra y se cumplen las cosas. La oración de fe tiene que venir acompañada de un genuino arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista vino bautizando en agua y predicando el arrepentimiento de pecados, porque él estaba enderezando la senda para que viniera el Cristo. Hermanos queridos, esa es la razón del por qué. Porque también Dios no quiere que nadie perezca. Veamos ahora un poco nuestro texto. San Juan capítulo 1, verso 29. Vimos en los versos anteriores, 19 al 28, que las autoridades enviaron una comitiva de saduceos, levitas y fariseos para que le preguntaran a Juan quién era él. Todo ese evento ocurrió y al día siguiente, dice este texto, Juan vio a Jesús que venía a él. Puedes encontrar más información en Mateo 3 acerca del bautismo de Jesús. Jesús vino para que Juan lo bautizara. Y cuando Juan le vio, Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les hablé al principio acerca de el último día del pueblo de Israel en Egipto. En el capítulo 12 de Éxodo vamos a ver algunas características que tienen que ver con Cristo, algunos símbolos que tienen que ver con Cristo. Lo primero es que Dios nos dio un matiz de cuál era la forma en que Él iba a salvar al mundo. Y hay coincidencias que no son coincidencias. Es que, como está escrito, todo lo que fue escrito se escribió antes para que ustedes puedan entender, porque era sombra de lo que había de venir. Y vamos a hacer un pequeño repaso ahí en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Si usted quiere puede abrir el capítulo 12 e ir viendo los textos que le voy a mencionar. Lo primero es que tenía que ser un cordero por familia. Ahora nosotros decimos que somos la familia de Dios, ¿cierto? San Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan dice, este es el Cordero de Dios. Estamos viendo en Éxodo capítulo 12 algo sobre este Cordero pascual. Hay una cosa interesante con respecto a la Pascua. ¿Sabía usted que el ministerio de Jesús inició en Pascua? Y que el ministerio de Jesús terminó en Pascua, porque Él fue muerto el Viernes Santo en la Pascua judía. Pascua, ¿qué significa? Es de donde tomamos la palabra pasar. Pasar. Dios, a través de Cristo, pasa por alto tus pecados y los míos. Bendita sea la misericordia de Dios. Cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Ahora imagínense allá en Egipto y estábamos todos, cada quien en su casa, y cada quien tenía que traer un cordero. Entonces yo iba, como no tenía corderos, iba a donde el vecino y le compraba un cordero. Y entonces lo apartaba para ese día y él le ponía una marca. Y luego iba a Carlitos con Anita y compraba otro cordero y le ponía una marquita, ¿cierto? Luego iba a Rafael y le ponía una marquita. Y entonces cuando el hombre iba a entregar los corderos, él decía, este es el cordero de Rafael, este es el cordero de Carlitos. Juan dice, este es el Cordero de Dios. Fíjate, profundo. Un cordero por familia. Este cordero es el cordero
de la familia que Dios dio por la familia suya, por su propia familia. Ahora, no era un cordero cualquiera. Fíjese que en el verso 5 de Éxodo capítulo 12 dice que tenía que ser perfecto, sin defecto, y que tenía que ser macho de 1 año. ¿Por qué de 1 año? No muy joven, no muy viejo. En la flor de la juventud. Así fue Cristo. 33 años. La flor de la juventud. Cristo es el Cordero de Dios, el Cordero perfecto. Bendita sea la misericordia de Dios. ¿Alguien puede decir amén por eso? Así es. Eso fue algo que nosotros tal vez a veces pasamos por alto, pero tiene mucho que ver. En el verso 7 nos habla de cuál sería la forma en que ese Cordero sería útil para librar de la muerte al pueblo de Israel. ¿Cómo? Su sangre. ¿Puedes verlo? ¿Qué es lo que nos libra del pecado a nosotros y de la muerte? ¿Qué es? La preciosa sangre de Cristo. Eso es lo que nos libra del pecado y de la muerte. Ese cordero que fue sacrificado, ese cordero tenía que dar su sangre, su vida, para que el primogénito de aquella casa no muriera. Otra característica es que ese cordero tenía que morir cruelmente. No era una cosita pequeñita, cruelmente. Decía, lo inmolará toda la congregación. Jesucristo fue inmolado por nosotros. Hablemos de salvación un poco. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Hablemos de salvación entonces, porque el texto nos lleva a eso. Hoy vamos a contestar una pregunta que siempre me hacen, que es una pregunta interesante. ¿Se pierde la salvación? La respuesta corta es no, para que no se angustie, no se quede usted dando vueltas ahí. La respuesta corta es no. Abra su Biblia en Romanos capítulo 5, verso 1, y vamos a leer algunos textos ahí que nos aclaran el tema. La única forma de ser salvos es por la fe. Una vez que usted se arrepintió de sus pecados, entendió que necesita ponerse a cuentas con Dios, usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador por la fe. No acepta una religión, no es una religión lo que está aceptando, acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador por la fe. Aquella separación que había entre Dios y el hombre a causa del pecado se acaba. Aquella cuenta de pecado que había a su nombre, aquella deuda es pagada y se acaba y queda en cero para siempre. Nunca más tienes que pagar nada por eso. Eso es lo que significa esta primera palabra en Romanos 5.1, justificados. Justificados significa saldada la deuda, cuentas arregladas. Justificados, ¿por qué? Porque la paga del pecado es la muerte y usted y yo hemos pecado. Y seguiremos pecando. Ninguno de nosotros llegará el último día de su vida y le podrá decir al Padre, yo tengo 24 horas de no pecar. Porque ahí está pecando de rajón, de arrogante. ¿Sí? Todos pecamos. Entonces, la única forma de ajustar las cuentas, de pagar la deuda, fue Cristo en la cruz del Calvario y nosotros por la fe recibir el regalo. Dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Cristo nosotros también tenemos entrada por la fe nuevamente a esta gracia. ¿Ves? Por la fe eres salvo, no por las obras. No puedes hacer obras para salvarte, no te puedes ganar el cielo. Solo puedes aceptar el regalo. Y dice que por Cristo es que nosotros tenemos entrada en esta gracia. Pero quiero que vea la siguiente frase que está ahí, en la cual estamos ¿cómo? Firmes. Cuando algo está firme,
no hay quien lo mueva. Hace unos meses, un ferry allá en el puerto, en Punta Arenas, no calculó bien el muchacho y pegó. Se dañó el ferry. Le hizo un rasponcito a la columna, pero ahí está la columna. ¿Ha visto usted cómo a veces le pasa a los carros? Alguien va y choca contra una de esas cosas cuadradas que hay sosteniendo un poste, el carro se desbarata, pero eso nadie lo mueve. Me acuerdo cuando hicimos aquí atrás las aulas, el hermano Steve, Lucas y algunos otros hermanos que no recuerdo, perdónenme, vinimos, yo vine a ver, yo no vine a trabajar, y según nosotros íbamos a cortar el palo y luego haciendo un hueco alrededor íbamos a jalar y el palo se venía. Hermanos amados, hubo que traer un bajop, hizo un hueco casi hasta China para poder sacar porque estaba firme. Aquí está la respuesta. En esa gracia, usted y yo estamos firmes. No hay poder en el mundo, ni fuera del mundo, ni en el espiritual, ni en el físico que nos pueda mover. Bendita sea la misericordia de Dios. ¿Cómo podrías perder tu salvación si en la gracia estás firme? Aquel que no se salva estando en la iglesia toda la vida es porque nunca nació de nuevo. Pero el que nació de nuevo irá a la vida eterna sin ninguna duda. No puedes perder algo que Dios te dio, porque la vida eterna, si se tuviera que cortar, ya no sería eterna. Eres salvo para siempre. Dice que en esta gracia estamos firmes. ¿Y en qué nos gloriamos? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Un día estaremos en su presencia. Ahora, mientras estamos aquí, queridos hermanos, mientras estamos aquí, estamos sometidos a pruebas. ¿A quién le ha dolido algo esta semana? ¿Quién ha tenido problemas de plata esta semana? ¿Quién tiene una bronca por resolver? Somos seres humanos en un mundo real. Pero mientras vamos al Señor, en lugar de ser como los demás que se andan quejando, ay pobrecito yo, es que me pasa esto y es que aquello y es que ya yo no sé qué voy a hacer, taca, taca, taca. Nuestra fe está puesta en Cristo y Él nos ayudará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. No os afanéis de lo que habéis de comer y beber y vestir mañana, porque Dios tiene cuidado de vosotros y esa esperanza es la que nos mueve, hermanos, hacia adelante. Vea lo que dice el siguiente versículo. Verso 3. Y no solo nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, que todos la necesitamos. Y la paciencia produce prueba, que todos vamos a pasar por la prueba. Pero la prueba ¿qué produce? Esperanza. Esperanza, la esperanza de la gloria. Esta semana ha sido muy interesante, varios temas han surgido. Y uno de los temas que surgió es cómo nosotros, a pesar del sufrimiento, queremos ir al Padre, queremos y esperamos que nuestro alivio llegará completamente cuando estemos en la presencia del Señor. Así será. Y mientras tanto, nuestra fe nos sostiene. Esta gracia, queridos hermanos, es importante que usted y yo entendamos que cuando dice que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, significa que todo el pecado nuestro fue puesto sobre Cristo. Pareciera una enseñanza elemental, sencilla, pero necesitamos repasarla y entenderla. El apóstol Pablo dice, a mí no me es molesto hablarle las mismas cosas y para ustedes es seguro, para mí también. Puedo seguir hablando de esto toda la vida porque es la esperanza de gloria en los cristianos. Nuestros pecados todos fueron puestos sobre Cristo.
Ahora bien, ¿cómo es que yo llego a ser salvo? Solo por la fe. Efesios capítulo 2, verso 8, dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Pero continúa diciendo algo mucho más importante. Dice: no es por obras. Y es interesante cómo a veces los cristianos queremos ganarnos el cielo por las obras. Dice que no es por obras, es que literalmente la frase está ahí, está escrita en la palabra de Dios. No hay forma de poder argumentar contra eso. La salvación no es por obras. Nunca podremos hacer lo suficiente para ganarnos el cielo. Es por la fe. Y pastor, ¿y qué pasa con las obras? Bueno, el verso 10 dice que nosotros fuimos creados en Dios para buenas obras, en las cuales nosotros debemos andar, porque fueron diseñadas por Dios para nosotros. Pero las obras son el resultado de un nuevo nacimiento. No lo hacemos para ser salvos, sino porque somos salvos. Gracias, hermano. No puedes tener vida y no respirar. No puedes ser cristiano y no tener obras. Pero quisiera enfatizar un poco más este asunto, y abra por favor su Biblia en Romanos capítulo 11, verso 6. Aquí el apóstol Pablo lo aclara un poco más, dice: y si por gracia, vuelve a decirlo, ya no es por obras, porque de otra manera la gracia no es gracia. Si usted a la fe tiene que ponerle obras para ser salvo, entonces la gracia no es gracia. Porque es como que a usted le van a dar un regalo de cumpleaños, y cuando le entregan el regalo le dicen: ok, te regalo este libro de la niña Pochita para tu cumpleaños, pero a cambio tenés que ir y regalarle 500 pesos a cada persona que pase durante una hora por el frente. Entonces no es un regalo, usted lo está pagando. Si usted necesita agregarle obras a la fe para ser salvo, usted no obtuvo la salvación por gracia, no es gracia, usted se la está ganando. Y continúa diciendo aquí: y si la salvación fuera por obras, entonces tampoco. De otra manera, la obra pues ya no es obra. Entendamos, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra forma de ser salvo, solamente poniendo la fe en Jesucristo, no más. No comete el error que cometen algunos de decirle a la gente: oiga, usted tiene que cambiar, vaya a la iglesia para que cambie. Para que usted lo sepa, la iglesia no cambia a nadie. El único que puede hacer cambios permanentes y duraderos y visibles en una persona es el Espíritu Santo. Nadie más. Usted se puede gastar la lengua y se le pueden hacer, ¿cómo se llama esto? Ampollas en la lengua de estarle diciendo a una persona que cambie, y no va a cambiar. Porque la única persona que puede cambiar a alguien se llama el Espíritu Santo de Dios. Y la única forma en que eso ocurre es cuando la persona tiene un nuevo nacimiento, entrega su vida a Jesucristo, y el Espíritu Santo de Dios viene a morar dentro de él porque puso su fe en Jesucristo. No hay otra manera. Ahora llegaremos con la ayuda del Señor al verso 34, porque agotado este tema de la salvación, quisiera hablarles a ustedes de por qué Juan tenía la convicción y cómo es que él pudo dar testimonio de que Jesús es el Cristo. No dice la Biblia cuándo ni cómo, pero evidentemente Juan recibió una instrucción de parte de Dios. Puede haber sido por un ángel, puede haber sido por un sueño, o puede haber sido la voz audible de Dios. Sería una especulación poder decir cómo, pero la realidad es que Juan recibió una indicación de parte de Dios que le dijo: Juan, vaya al Jordán
y póngase a predicar el arrepentimiento para el perdón de pecados y bautice a los que se arrepienten. Y cuando usted esté bautizando, entre toda la gente que viene, va a venir uno más. Interesante, ¿cierto? Y usted me dirá, ¿cómo que uno más? Irreverente, pastor. No, no es irreverencia. Fíjate que Jesús era tan uno más que el Señor le tuvo que decir a Juan: sobre el que veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el Cristo. Juan era la única forma que tenía de saberlo. A mí me hace mucha gracia cuando la gente me pide a mí cosas que son imposibles. Por ejemplo, una vez estaba en una reunión de negocios. Yo trabajé para el Banco Popular 11 años y estaba en una reunión de negocios, ahí, hablando cosas. Y cuando la persona que estaba exponiendo terminó, me dijo que si yo era cristiano. Yo le dije, sí, yo soy cristiano. Me dice, yo también. ¿Cómo no se dio cuenta? Y yo le dije, es que yo no tengo un detector de espíritus. Otro día fui a una casa donde una muchacha estaba con ganas de suicidarse. Me llamaron y fui. Y llegué a conversar con ella y ella no abrió su boca. Yo me senté a la par de ella y le dije, mira, vengo a hablar con vos, tus papás están muy preocupados. Ella estaba viendo para el frente y no abrió su boca, no pestañó, no dijo nada. Le seguí hablando, no. Le hablé del Evangelio, lo escuchó completico, porque salada, si me dan chance, tómelo. Sí, lo escuchó completico, pero no dijo esta boca es mía, firme, viendo hacia adelante, y no contestó. Entonces yo me despedí de ella, le dije, bueno, hay unos vidrios, me fui. Y entonces entré a la casa, era una mansión, tenía unos jardines y ella estaba por allá en un jardín. Cuando ya entré a la casa y me tenían un almuerzo o algo, el papá me preguntó, ¿y cuál es el espíritu que tiene ella? ¿Qué espíritu tiene? ¿Cómo se llama? Y tuve que decirle lo mismo. Le digo, mira, perdón, pero es que yo no tengo un detector de espíritus. No es que si el espíritu es malo se me prende una luz roja y si es bueno se prende una luz verde. No tengo eso. No es el evangelista, el Juan el Bautista, tampoco lo tenía. Dios tuvo que darle una señal. ¿Cuál era la señal? Sobre el que usted vea descender el Espíritu y que permanece sobre él. Quiero aclarar aquí que la idolatría del mundo ha sido tal que hemos hecho un montón de palomitas en alusión al Espíritu Santo. Hermanos queridos, el Espíritu Santo no es una paloma. No es una paloma. Y los textos que usted encuentra aquí dicen en forma de paloma. O también dice como paloma. Es una expresión literaria, dando a entender que así como las palomas vuelan y vienen y pueden ponerse sobre alguien, así vino el Espíritu Santo de manera visible, pero solo Juan lo vio. Y usted, me tomé el tiempo para estudiar los 3 textos que hablan del tema, y usted no encuentra que las demás personas lo vieron. Juan fue el que lo vio. Porque Dios le dijo a Juan, sobre quien veas, tú veas. ¿Verdad? Porque imagínense que sobre Jesús hubiera venido el Espíritu Santo en forma de paloma y ojalá se le hubiera metido y ya desapareció la paloma. La gente hubiera creído. ¿Por qué? Porque la gente cree lo que ve. Lo que no ve no lo cree. Y hemos hecho palomitas y de los cristianos evangélicos también. Pero el Espíritu Santo, queridos hermanos, no es una paloma. Sigamos leyendo, por favor, en el verso 30. Juan le está dando testimonio al pueblo, porque ya las autoridades se fueron. ¿Se acuerda que esto fue al día siguiente? Las autoridades ya se fueron. Ahora está Juan solo con el pueblo que viene a bautizarse y les dice, cuando vio venir a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigue diciendo, este es aquel de quien yo dije,
Después de mí viene un varón. Él estaba diciendo, ¿se acuerdan que yo les hablé de que yo estoy aquí preparando el camino para otro que viene? Pero luego él aclara quién es. Dice, este era primero que yo. ¿Por qué? Porque este es primero que yo. Por eso es que Juan está dando aquí un testimonio de que Jesús es Dios y empieza hablando de la eternidad de Cristo. Lo que le acabo de explicar, Juan dice, yo no le conocía. Cuando Juan dice aquí yo no le conocía, no es, yo no sé quién es, porque Juan era primo de Jesús. Obviamente Juan sabía quién era, pero Juan no sabía que Jesús era el Cristo. Porque él dice aquí claramente, yo no le conocía. Usted debería leer aquí, yo no lo conocí como que él era el Cristo. Pero más para que fuese, esta palabra es importante, manifestado a Israel. O sea, el testimonio, la razón de ser, la vida de Juan el Bautista fue venir y decirle a la gente, a las autoridades y al pueblo que el Cristo ya estaba ahí. Por eso dice, por eso es que yo vine bautizando con agua para que Él fuese manifestado. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. No dijo, vi una paloma que se puso en la cabeza de él, no lo dice. Dice, vi al Espíritu Santo que descendía como paloma. Otro de los evangelistas dice, descendió corporalmente, pero no dice tampoco que fuera una paloma. Para mí es muy importante este tema y usted dirá, ¿por qué insiste tanto con lo de la paloma? Porque, queridos hermanos, hay que tener las cosas claras. El Espíritu Santo de Dios es una persona, la tercera persona de la Trinidad, y es Dios. ¿Que podría manifestarse como paloma? Sí, pero no es. No haga palomitas en su casa pensando que está honrando al Espíritu Santo. También dio testimonio Juan diciendo, yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre Cristo. Y yo no le conocía, vuelve a decir, pero el que me envió a bautizar con agua, ese me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, aquí ya no menciona la paloma, va a seguir, y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Aquí hago una pausa para decirle, en Efesios capítulo 2, versos 13 y 14, dice, en Cristo, ustedes, después de que escucharon el mensaje de salvación y creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es la garantía, el adelanto, las arras de la posesión que Dios les ha dado a ustedes hasta que esa posesión sea redimida, la herencia que ustedes tienen en los cielos. Todo esto lo que trata de decir es, el que cree en Cristo, inmediatamente, irremediablemente, ineludiblemente y para siempre, recibe al Espíritu Santo de Dios dentro de él. Y es lo que dice aquí, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así es. Ahora, queridos hermanos, no busque usted la llenura del Espíritu Santo. Esa es una frase que inventamos nosotros. Está en la palabra, pero nosotros inventamos el significado. A nosotros nos parece que la llenura del Espíritu Santo es cuando usted tiene un éxtasis, y algunos dicen, cuando empieza a hablar en lenguas, y mi abuela decía, si usted no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo, fíjate. Oye esto, no busque usted una experiencia mística, no le hace falta. No cante, Espíritu Santo, ven, eso no es bíblico. Ven Espíritu, ven. No, no lo cante. ¿Por qué? Porque usted no necesita llamar al Espíritu Santo para que venga a usted. El Espíritu Santo está dentro de usted. Y eso no cambia. Eso no cambia. Hermanos queridos,
terminando este texto que me bendice tanto, en el verso 34 es la cereza del pastel. Dice Juan, y yo le vi. No dice, ¿se acuerdan que todos ustedes lo vieron? No. Juan dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cierre sus ojos y hagamos una imaginación. Cierre los ojitos, un ratico, no se duerma. Imagínese que usted está a la orilla del Jordán, que usted estuvo el día anterior y vio las autoridades llegar y hacerle esas preguntas a Juan, y que Juan en todo momento dijo, no, yo no soy, no, es otro, y ese otro ya está en medio aquí de todos nosotros. Ustedes ya saben que aquí está, yo ya se los dije. Y al día siguiente usted vuelve a ir al Jordán, y ahí está otra vez. Y oye a Juan cuando ve venir a Jesús decir, este es el Cordero de Dios. Y usted, como es judío, usted entiende todo el contexto de Éxodo capítulo 12 y usted dice, ok, el Cordero de Dios, la Pascua judía. Pero Juan agrega, que quita el pecado del mundo. Usted dice, ok, el único que podría quitar el pecado del mundo es el Hijo de Dios. Y usted lo oye a Juan decir, yo no le conocía, pero el Espíritu, el que me mandó a bautizar, dijo, sobre el que vea el Espíritu descender, y yo lo vi. Y Juan dice, y yo doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Queridos hermanos, puede abrir sus ojitos. Usted, al igual que yo, estaría impactado. Porque el pueblo de Israel había esperado al Mesías por cientos de años. Y es decirte, el Mesías ya llegó. Termino con un pensamiento. El mundo, queridos hermanos, el mundo que está afuera, está esperando la manifestación de Dios en sus vidas. Nosotros, al igual que Juan el Bautista, debemos darle testimonio y decirles, el Cristo ya está aquí y puede salvarte. Que Dios les bendiga, hermanos.